You're tuned in to the InsurTech Edge, where we delve into tomorrow's insurance tech landscape. From AI-driven innovations to groundbreaking strategies, let's hear from the leaders who are reshaping insurance globally. Bueno, hola Pietro, es un gusto tenerte aquí en The InsurTech Edge, uno de los primeros invitados. Bueno, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Entonces, si nos cuentas un poquito sobre quién es Piero, algo de tu background. La verdad que hoy en día tengo el honor de ser el cofundador y CEO de Pana. Pana es un neobanco para los hispanos en Estados Unidos. Nosotros permitimos que las personas abran una cuenta bancaria 10 veces más fácil y envíen remesa a sus países natal, a sus familiares o amigos. Antes de Pana, tuve el placer de formar parte del equipo de Scotiabank a nivel global. Yo estuve como head de banca digital para todo Caribe, Centroamérica y Uruguay de la parte de banca digital de Scotiabank. Estuve en Banco Popular, en el Grupo Universal, pues en diferentes roles, tanto en la parte de banca como en la parte de banca seguros y por último en la parte de fondos de inversión de ahí del Grupo Universal. Cuéntame un poquito sobre cuál fue tu experiencia al pasar de seguros a banca. ¿Cómo tú entenderías que es la realidad de innovación del lado tech aplicado en seguros versus lo que estás viendo ahora en banca? ¿Qué tan cercanos están? ¿Qué tan atrasado tal vez está o adelantado está uno del otro? Mira, yo primero estuve en la parte de banca, en Banco Popular, y luego pasé a la parte de seguros. Y de hecho fue ese componente previo bancario y de conocer las instituciones financieras desde adentro que me permitió pues formar parte del equipo y luego terminar dirigiendo el equipo de banca seguros desde la parte aseguradora. La distribución, la comercialización de los productos, sobre todo la manufactura o desarrollo de los productos de banca seguros y de banca y demás, tiene un componente muy importante de riesgo, ¿no? De entender de dónde proviene, cómo se maneja, cómo se entiende, cómo se percibe el riesgo, para el mismo tiempo de distribución. Y cuando hablamos de distribución de los productos aseguradores o de los productos bancarios, indudablemente ahí entra el componente tecnológico, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que en gran medida, pues, nuestros países en Latinoamérica vienen recorriendo un largo camino y vienen teniendo un gran desarrollo y un gran progreso en todos los productos y en todas las plataformas y en todo el desarrollo, desde la inclusión financiera hasta tecnología súper avanzada en muchos aspectos. Y yo creo que vimos mucho de eso, vimos mucho de ese progreso, vimos mucho de ese desarrollo. Y obviamente cuando me tocó formar parte ya de un banco con el scope internacional o regional, como fue la parte de Scotiabank, pues me tocó ver a escala no solamente el aspecto multicultural de la clientela que no dirigíamos y cómo se manejaba el riesgo, pero sobre todo el deployment o despliegue de la parte tecnológica a escala en diferentes países. Y ahí donde me entró la parte curiosa del cross-border, ¿no? ¿Por qué y cómo funciona el aspecto cross-border de los diferentes productos y servicios financieros? Y eso disparó pues ese apetito de conocimiento para entender un poco mejor y servir un poco pues más de cerca esa diáspora o ese cohorte. Escucho acerca de iniciativas de innovación y startups que presentan al banca seguros como algo nuevo, ¿no? Como vamos a hacer banca seguros como parte de una ola InsurTech. Y desde mi punto de vista, pues bueno, banca seguros lo hemos visto desde hace varias décadas. ¿Cómo ves tú a la innovación que podría haber o no haber en banca seguros? Yo creo que hay mucha incidencia de la parte regulatoria, de la parte del país del que estemos hablando, ¿no? Porque hay un componente importante tanto de riesgo como de la parte regulatoria en cuestión. Dicho eso, yo creo que en la medida, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, que podamos mejorar nuestro análisis de riesgo, nuestros cálculos actuariales, nuestros estudios de mitigación, de transferencia y de pues eliminación de riesgo, yo creo que las mejoras en los productos de seguro va a ser exponencial. Dicen que la tecnología y la internet trajo al banco a tu bolsillo y la inteligencia artificial va a traer al banquero a tu bolsillo. Yo creo que lo mismo pasa con el actuario y con el analista de riesgo. Y la verdad que me entusiasma mucho ver cómo eso se va a ir dando. Y sí, cuando pasé a la óptica de Dominicana, después regional y ahora Estados Unidos, hay muchas cosas que cambian, hay muchas cosas que por país y por mercado varían, pero hay una constante. La cultura aseguradora se nota mayor, más alta o más baja, dependiendo el segmento al cual estamos hablando, pero la necesidad es la misma. Al final, la gente necesita disminuir, transferir
o eliminar los diferentes riesgos a lo que está expuesto por naturaleza. Pero al final, ver cómo el impacto de una cultura aseguradora puede mejorar la vida de cada una de las personas de ese mercado, ¿no? Tu caso es muy interesante porque por lo general con los emprendedores latinoamericanos, las startups que nacen en América Latina, cuando empiezan a pensar en expandirse y salir, pero siempre hay una barrera mental, diría yo, a veces hasta como de, mira, Estados Unidos es otra historia, es otro mundo. ¿Qué fue lo que te llevó a decidir, bueno, voy a crear esto en Estados Unidos en lugar de América Latina? Sí, de hecho, eso fue un proceso de análisis que tuve hace unos años. Y yo creo que la frustración de la infraestructura, de la cultura o la falta de cultura de innovación en algunos aspectos, y a pesar de la regulación estar en algunos aspectos bastante avanzada, todavía le faltaba mucho a diferentes mercados de Latinoamérica. Yo creo que para lograr un impacto de gran escala. Y en una experiencia que vine a Estados Unidos y traté de abrir una cuenta bancaria, la verdad es que conecté los puntos. Fue un momento donde dije, espérate, la infraestructura en Latinoamérica es limitada. Este problema que lo hemos solucionado de cierta forma, desde Scotiabank y de otras instituciones, logramos trabajar en este problema y desarrollar buenas y muy innovadoras experiencias de banca digital y de asegurador. Y yo creo que si este problema me pasa a mí, hablo el idioma, que entiendo la cultura, que entiendo el sistema, que confío en el sistema, imagínate los millones de personas que no les pasa igual. Y por último, me quedó muy claro la escala. La lógica era, me voy a Estados Unidos y hago esto, y sí, es un mercado más competitivo. Sí, la infraestructura ya está lista y por consiguiente es más fácil salir, pero hay más competencia. Versus, en Latinoamérica tengo que desarrollar mi propia infraestructura para poder probar mi hipótesis. Entonces, claro, hay menos competencia y hay más oportunidad de crecimiento. Entonces era ese dilema. O desarrollo mi propia infraestructura y tengo una oportunidad mayor de no competir, o me voy a un espacio donde la infraestructura está lista, pero la competencia es mayor. Nos decidimos por la última, porque si bien es el camino más difícil, en cierta forma, desde el punto de vista competitivo, al mismo tiempo es la oportunidad gigantesca. Y yo creo que en el tiempo que tú logras escala en Estados Unidos y por consiguiente maduras tus productos, tanto bancarios como de seguros y demás, esa fuerza del punto de vista de liquidez, de capital, de flujo de efectivo y del punto de vista de fuerza como empresa, te da la oportunidad de nacer en Estados Unidos y expandir hacia Latinoamérica. Me quedó muy claro que era más fácil salir en Estados Unidos y expandirse a Latinoamérica en cierta forma que hacer lo opuesto. Al principio sí, más complejo por la competencia, pero yo creo que a futuro tendría más sentido. Queda clarísimo, creo que el mercado, que es un monstruo realmente, que es sumamente competitivo, este segmento que tuviste del grupo de migrantes hispanos en Estados Unidos, ¿qué fue lo que te indicó que era un grupo suficientemente grande o una necesidad suficientemente grande como para que pues haya una necesidad que resolver? Mira, nos dimos cuenta que la banca había avanzado muchísimo, pero no igual para todo el mundo. Ver las estadísticas donde el 40% de los adultos hispanos en Estados Unidos está subbancarizado y el 30% está uninsured o subasegurado versus el 9% de los nacidos en Estados Unidos. Indudablemente fue clarísima la necesidad, pero no fue hasta que no me tocó vivirlo, como te comentaba hace unos minutos, de en carne propia entender, oye, pero esto es un problema que nos pasa a todos. La competencia, mucha gente había tratado de atacar este problema, pero nadie había terminado de entender realmente el problema, de dónde nace, cómo se soluciona y los factores interlazados o completamente conectados con la cultura latina, cómo podían tener un impacto en el aspecto financiero, desde la rosca o la tanda, el SAN o la cultura de ahorro colectivo, hasta la remesa. Había muchas casuísticas que yo creo que nadie ha logrado entender y atacar correctamente. Y por eso existe pues esa necesidad tan grande, ¿no? Hay muchísimas aristas, pero al final todos necesitan utilizar el sistema financiero. Cada uno tiene una facilidad mayor que otra, una necesidad mayor que otra. ¿Cuál dirías tú que es el segmento de mercado al que realmente atiendes tú? That's the one. Hoy en día nos enfocamos en un punto de inflexión. En el punto de inflexión donde la persona, el primer año de que llegue a Estados Unidos. Ese primer año estás en un proceso donde estás sacando tu Social Security Number, donde estás sacando tu ITIN Number, donde estás en ese proceso inicial. ¿Y qué pasa? Eso dura un tiempo. Tú no puedes traer tu historial crediticio de tu país natal, tú no lo puedes traer contigo.
Entonces tú tienes que empezar desde cero, nadie te reconoce, no tienes historial crediticio, nadie te presta, inclusive hasta para alquilar una casa, pues te hacen un credit check, pero no tienes cómo sustentar ese credit check, pero sí tienes un historial que no tienes forma de cómo representarlo acá. Entonces nos enfocamos en la persona que viene, que trabaja, que desarrolla una función profesional, pero está en ese proceso de llegada o de new to country y se le hace bien difícil o exponencialmente difícil get set in, ¿no? Y llegas y no tienes a nadie. Yo creo que es tiempo de no sentirnos que estamos empezando desde cero. Yo creo que es tiempo de que no nos sintamos como que no somos nadie cuando llegamos a un nuevo país. Y ese es el problema que estamos trabajando. ¿Cuál crees tú que ha sido la respuesta, uno, de tus primeros clientes, pero también del sector bancario y regulador? ¿Cómo están viendo a Pana? Yo creo que una de las señales más inspiradoras es cuando nuestros clientes abren una cuenta con Pana y poco después de que la abren conectan su nómina, su depósito directo, su payroll o su fuente de ingreso, ya sea desde un Uber, un DoorDash, el empleador o como fuere. Esa es una señal de confianza y eso es una señal de que Pana se está convirtiendo en el primary bank o en la solución bancaria. Como no somos un banco, somos una fintech, ¿no? Y nosotros como fintech nos estamos convirtiendo en ese go-to o en esa solución primaria para las personas confiar pues sus depósitos directos, que por consiguiente ya de ahí se desprenden los gastos básicos de una persona, de pago de tarjeta de crédito, la membresía del gimnasio, el pago del teléfono y demás. Con relación a la parte reguladora, pues como te mencionaba, el sujeto obligado es nuestro banco sponsor, ¿no? Nosotros detrás de Pana tenemos un sponsor bank que por consiguiente tus fondos están asegurados por el FDIC o por la parte de Federal Deposit Insurance Corporation, que asegura los fondos de los depositantes hasta $250,000 a través de nuestro sponsor bank. Y el regulador, en sentido general, ha puesto y ha fijado su posición públicamente en torno a lo que estamos haciendo y ha sido muy positiva. De hecho, se exhorta a entidades como las nuestras a continuar bancarizando la población, tanto el que es bancarizado con un producto que pues, le satisfaga, pero también el que está subbancarizado o no bancarizado, ¿no? Porque yo creo que eso es una oportunidad importante de tener mayor transparencia, de tener mayores controles y de que la persona también se vaya organizando y por consiguiente ir atacando el tema de la inclusión financiera, ¿no? Que es un tema que a todos nos impacta, a todos nos importa. Y en ese orden de ideas, tú me comentabas al principio, nosotros queremos ser ese Pana al que le llamas cuando llegas en este primer año en el que estás poniendo en orden tus finanzas, todavía no tienes número de seguro social, etcétera. Yo creo que entonces eso también va abriendo el siguiente reto de Pana en la medida de que sus clientes van madurando, ¿cómo mantenerlos? Porque al momento en el que ellos van madurando, también maduran financieramente y de pronto se abren las puertas de los bancos incumbentes que dicen, ahora sí te quiero. Looking to modernize your insurance company? Proxima's integrated approach to technology and nearshore support modernizes insurance operations and drives tangible cost savings, efficiency, and better customer experience. Visit us at proximasolves.com for more information. Yo creo que ahí, al final, si tú tratas de competir con la competencia, valga la redundancia, yo creo que la receta no va a ser exitosa. Yo creo que como la misma estrategia del océano azul, ¿no? Tú tienes que innovar agregando valor exponencialmente y que no se trate nada más de dinero o de capacidad de crecimiento en base a capital, porque los grandes bancos tienen mucho más capital que nosotros y mucho más marketing o presupuesto de mercadeo que nosotros. Yo creo que se trata de hacer la cosa diferente y yo creo que es encontrar nichos desatendidos que en un punto de inflexión como el que estamos atendiendo nosotros, la adopción sea grande como la estamos teniendo. Y yo lo que creo que luego de eso, tú a partir de ese momento creas lo que en Estados Unidos se llama un moat, una protección competitiva de cara a los incumbentes o a las grandes instituciones financieras. Y en el caso nuestro es el tema de los servicios agregados. Me explico. Todos los productos que vas a necesitar de por vida en este país como inmigrante, te lo ofrecemos con una membresía parecida a la de Netflix, parecida a la de Costco, donde integras no solamente las remesas, por ende tus beneficiarios, donde integras tu seguro de salud, donde integras tu solución médica, donde integras tu línea telefónica, tu asesor de migración, tu asesor de impuestos. Entonces esto va creando esa protección competitiva y cuando ya llega un punto donde pudieras estar recibiendo
el ojo de quien no te ofreció un producto bancario cuando llegaste, pasan dos cosas. Tienes mayor fidelización con un producto como Pana, que te da lo que necesitas, pero te satisface completamente la necesidad. Pero yo creo que ahí viene el tema de competencia y quién ofrece un mejor producto o servicio, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros las startups tenemos una ventaja importante, que es cómo podemos tener una mayor velocidad, cómo podemos tener una mayor conexión y atender de manera mucho más personalizada a los clientes. Yo creo que el tema de personalización ahora está tomando un grado de importancia mucho más grande en todos los rubros. Eso es lo que se llama la tendencia del self-edit. Antes yo veía, o los clientes veían, cuál es la mejor dieta en sentido general para lograr tal cosa. Y ahora las personas quieren ver una dieta específica, puntual para esa persona. Y yo creo que ahí es donde entran nuevas tendencias de personalización, como hablábamos de la inteligencia artificial y demás. Así que yo creo que en la medida en la que continuemos evolucionando y continuemos avanzando e innovando desde el punto de vista de agregar valor, yo creo que vamos creando esa protección competitiva hasta que hay una escala donde la misma escala de por sí protege, ¿no? Y dentro de eso mencionaste un gran diferenciador, el servicio al cliente. Y no solamente el servicio al cliente, sino más de las operaciones que vas a tener o que tienes como compañía en back office. Es una compañía especial porque está en Estados Unidos, opera para latinos, pero también tiene operaciones, digamos, en la región. Coméntanos un poco también sobre cuál ha sido tu experiencia trabajando con un equipo remoto y segundo, que está en la región trabajando para un público en Estados Unidos, donde pues se entiende que por la misma competitividad del mercado pueden haber estándares diferentes. Mira, interesante. Yo, en mi experiencia pasada, en Scotiabank me tocó, creo que contratar cientos de personas de manera 100% remota en el medio de la pandemia y asegurarnos que la cultura siguiera, que la disciplina, que la productividad se mantuviera. Y yo creo que eso nos enseñó mucho. Y me llevé ese aprendizaje, y con ese aprendizaje pues creamos Pana desde el punto de vista del manejo del trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que la oportunidad que abrió la pandemia de poder tener talento desde cualquier parte del mundo trabajando para una misma causa, yo creo que fue algo muy positivo, y eso nos permitió a nosotros tener esa distribución y ese dinamismo desde el punto de vista de productividad. La cultura es imperativa, pero yo creo que somos un ejemplo de que se puede lograr. La experiencia ha sido excelente porque nosotros poder atender a una diáspora como la nuestra, como nosotros, que habla nuestro idioma, pero que también nosotros entendiendo la cultura americana y este mercado, yo creo que esa combinación es súper poderosa porque nos permite tener lo mejor de todos los mundos, ¿no? Talento distribuido en todo el mundo y al mismo tiempo pues atender a un mercado desatendido. Entonces yo creo que eso es un sweet spot. La verdad que una oportunidad única que se ha dado y sinceramente pues la estamos aprovechando. Buenísimo. Y entonces, ya llegando al final de esta conversación, ¿qué creerías tú que son, ya después del tiempo recorrido hasta ahora, los retos más difíciles que has tenido que superar y cuáles crees que son los que se van a venir? Yo creo que el momento en que estamos viviendo a partir del 2021, el sector de fundraising o de levantamiento de capital de venture o de capital de riesgo, pues luego de haber tenido un pico altísimo hasta el 2021, yo creo que se ha empezado a rezagar desde el 2021 a la fecha, y hasta cierto punto creo que ha sido algo muy positivo, pero lo ha hecho más difícil y más retador. Ha hecho que todos los startups que nacimos pues a partir de ese momento tengamos un trabajo más difícil, más arduo desde el punto de vista del levantamiento de capital, de números, de cifras, de la productividad, de la eficiencia en el gasto, de la administración de los recursos. O sea que ha sido más difícil, pero al mismo tiempo lo vemos como una oportunidad, porque lo que se hace más difícil al mismo tiempo te hace más fuerte, porque te ayuda a construir una empresa con cimientos más fuertes, y de hecho está comprobado que las empresas que nacen en tiempos de crisis, como en el contexto que te acabo de mencionar, ha nacido Pana, pues terminan siendo más fuertes y más resilientes en la medida en la que pasan los diferentes ciclos normales de una economía. Yo creo que ese ha sido el reto más importante. De cara a los que vienen, pues yo creo que del punto de vista del mercado donde estamos, hay un componente regulatorio importante. Yo creo que la regulación siempre será algo que hay que tener bien presente, y hay que mantenerse estudiando los avances y las evoluciones y las tendencias regulatorias para poder seguir creciendo y sirviendo a un público a escala, ¿no? Y sobre todo nosotros que pretendemos continuar expandiendo nuestra propuesta, no solamente dentro de los Estados Unidos, pero ¿por qué no?, a Latinoamérica, ¿no? Para crear
una experiencia financiera en general que vaya desde Toronto hasta la Patagonia, siendo totalmente fácil, sencilla y conectando a toda nuestra gente sin barreras, porque así debería de ser. Totalmente. Y esto que mencionas del levantamiento de capital es algo que se ha vuelto un tema recurrente en las últimas dos conversaciones. Entiendo yo, no solamente en FinTech o en InsurTech, sino a nivel general en el mercado. Hay temas coyunturales como el incremento de las tasas de interés, etcétera. Pero yo creo que también hay un enfoque diferente, sobre todo para las rondas iniciales, donde aquello que hasta el 2021 pasaba, que con una presentación de PowerPoint poderosa, digamos, hasta cierto punto podías levantar más fácilmente. Realmente yo he visto que en cada segmento lo que se está buscando son números que realmente demuestren un negocio sostenible, por lo menos desde lo que yo he visto en seguros. Y estoy totalmente de acuerdo que hasta cierto punto eso ha hecho que las startups que van madurando terminen siendo mucho más robustas. Sí, totalmente. Yo creo que como en todo hay ciclos. En la economía hay ciclos y this too shall pass. Esto también pasará y yo creo que las crisis nunca han dejado de existir, pero tampoco han dejado de pasar. Entonces, lo más importante es principios fuertes y básicos de qué agrega valor y cuál es la mejor forma de capitalizar en ese valor. Yo creo que esa es la fórmula esencial y mágica de todo negocio, ¿no? Yo creo que donde sea que uno pueda agregar valor exponencialmente, siempre habrá un buen negocio y ni la crisis ni la abundancia va a ser determinante en ese factor. Claro que sí. Entonces, ¿qué mensaje nos dejas para los emprendedores que están pensando en qué tan posible es comerse este monstruo que es Estados Unidos, emprendedores latinos puntualmente? Eso número uno. Y dos, pues para tus clientes y tus fans que tienes por acá, pues por toda América Latina. Bueno, mira, con relación a la parte del emprendedor, dos cosas. Yo creo que sí. Nosotros los latinos tenemos muchas cosas a nuestro favor, como la energía, la fuerza, las ganas de trabajar, el deseo, el ánimo y yo creo que la forma creativa de buscar soluciones. Además de que nos hemos criado en crisis constante y crisis eterna, o sea que estamos acostumbrados a momentos de incertidumbre. Al mismo tiempo también nos hemos acostumbrado a trabajar con capital limitado, porque en otros países no hay una cultura de capital de riesgo. Eso nos hace más fuertes en algunos aspectos, pero al mismo tiempo tenemos retos que tenemos que aprender a organizarnos, a educarnos, a comunicarnos y a trabajar y entender y a navegar en el estándar del mercado de los Estados Unidos, que es completamente retador y no se puede subestimar. Ahora, yo creo que cuando lo logramos, yo creo que cuando nos combinamos esas dos cosas, somos supremamente poderosos desde el punto de vista de las cosas que podemos hacer y más cuando lo hacemos juntos. Yo creo que se presenta ahora mismo una oportunidad única. El ADN de la comunidad latina en Estados Unidos está cambiando rápidamente. Yo creo que hay una oportunidad gigantesca para entrar en este mercado, agregar valor y creo que tenemos la herramienta para hacerlo. Obviamente, como emprendedor soy optimista y nos toca hacerlo y yo creo que tenemos que seguir esa pasión, autodisciplinarnos y empezar a construir. No recuerdo a quién le escuché la primera vez la frase, pero me dijo, ¿tú sabes cómo los chinos construyeron su gran muralla? Y dije, no, ¿cómo? Ladrillo por ladrillo, de que empieza. Y creo que es eso. Entonces el reto puede ser muy grande, pero por algún lado hay que empezar. Es así. La verdad que pues les exhorto a todo el que lo está pensando que le dé para allá. Buenísimo. Bueno, Piero, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Espero que se repita nuevamente esta conversación. Y pues nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, agradecerte también por lo que estás haciendo. Ya me parece que es una iniciativa realmente válida, realmente se agrega un valor a un público que lo necesita y que realmente se lo merece. Gracias a ti, yo encantadísimo de haber compartido contigo y con tu audiencia. Y nada, cualquier cosa, pues quedo a la orden. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Thank you for joining us on another episode of the InsurTech Edge. If you enjoyed today's discussion, don't forget to subscribe and give us a 5-star rating. Stay tuned for more exciting episodes coming your way. See you next time.